Qué lindo día para hacer una prueba de sabor. Qué hermoso día para estar en la huerta. Además, para hacer una muy linda prueba de sabor. En este caso, se trata de un fruto nativo. Vamos, que me voy a acercar al arbolito frutal nativo responsable de este video. Lo tenemos por acá. Se trata de la pitanga, también conocida como ñangapirí, cereza de Surinam o cereza de Cayena. Su nombre científico es Eugenia uniflora. Ahora voy a cosechar algunos de sus frutos. Los voy a llevar a la cocina. Ahí les voy a contar bien de qué se trata para luego, sí, hacer la merecida prueba de sabor. Bueno, acá ya tenemos los frutos de la pitanga o ñangapirí. Primero les voy a contar de qué se trata este frutal, sus beneficios para la salud, usos que se le dan a este fruto y otros lindos datos, para luego sí pasar a la merecida prueba de sabor. La pitanga es nativa del noreste de Argentina, Uruguay, Paraguay y sur de Brasil. En Argentina se la encuentra en selvas en galería del río Paraná. Se adapta a las más variadas condiciones de clima y suelo, y gracias a eso ha sido introducida en varias regiones subtropicales y tropicales del mundo, como América del Sur, Central y Norte, Sudeste de Asia, África del Sur y diversos países del Mediterráneo. Es un arbusto grande o árbol pequeño que crece de 4 a 6 metros de altura. El follaje es perenne o semicaduco y se comporta como caducifolio en zonas con inviernos fríos. Se adapta muy bien a todo tipo de suelos, salvo los salinos, aunque le gustan los suelos húmedos. En suelos aluviales puede alcanzar alturas de 10 a 12 metros. Crece desde el nivel del mar hasta los 1750 metros de altitud. Resiste bien las sequías y las inundaciones de corta duración. Posee hojas muy aromáticas al estrujarlas. Las flores tienen un ligero perfume y son muy apreciadas por las abejas y otros polinizadores. Este frutal además tiene muy buenos beneficios para la salud. Posee gran capacidad antioxidante y alto contenido total de polifenoles. Las frutas también poseen alto contenido de vitamina A, vitamina C, fósforo, calcio y hierro. El contenido de carotenoides es de los más elevados entre los vegetales. La cantidad de vitamina C que contiene es alta. El contenido energético es semejante al que aportan otros frutos como kiwi, naranja o papaya. Las hojas de este frutal tienen muy buenos beneficios y se pueden utilizar para hacer una deliciosa y beneficiosa infusión.
Ahora les voy a contar sobre los usos de sus frutos. La fruta se consume fresca y también se puede utilizar para preparar conservas, jaleas, mermeladas, salsas, jugos o helados. En Uruguay y algunas regiones de Argentina es tradicional la caña con pitanga. A partir de la fermentación de los frutos, también se puede elaborar vino o vinagre. Macerando el fruto con alcohol de cereales, se puede elaborar un rico licor de pitanga. La pitanga se puede utilizar en la industria láctea para hacer yogures, helados, jugos y licuados. Ahora les voy a contar otros datos interesantes de la pitanga. Aun cuando la pitanga sigue siendo considerada un fruto silvestre, en algunas regiones de Argentina, en Paraguay, Brasil y Uruguay, ha comenzado a integrarse a la cadena comercial. En Rocha, Uruguay, se suelen ver productos comerciales gastronómicos realizados por emprendedores con esta y otras frutas nativas. Industrialmente, uno de los usos más comunes que se le da a la pitanga es en cosmética. Estudios realizados en Brasil remarcan la importancia ecológica de la pitanga, ya que es una especie colonizadora en áreas perturbadas, así como también es proveedora de alimentos para una amplia variedad de insectos, aves y mamíferos. En Brasil, desde hace algunos años, se están desarrollando varios programas de selección de pitangas para el cultivo comercial. La pitanga Oñangapirí fue incorporada en el año 2019 al Código Alimentario Argentino. Los frutos presentan variabilidad de forma y sabor de un árbol a otro. Son bayas globosas con costillas longitudinales que pueden ser poco o muy marcadas. Es un fruto no climatérico. Eso quiere decir que no sigue madurando una vez cosechado, por lo que debe ser cosechado con la madurez óptima. Y el momento ideal para cosechar la pitanga es cuando el fruto cae en la mano con el simple tacto. El transporte de fruta fresca es delicado y la vida post cosecha es corta. Para conservar la pulpa se debe congelar lo antes posible a una temperatura entre -18 y -20 grados Celsius. La pulpa o frutos enteros congelados se pueden conservar hasta 6 meses. La piel del fruto es delgada y ligeramente ácida, protegiendo una pulpa muy jugosa que tiñe. Bueno, ahora llegó el momento más lindo. Voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar a probar el fruto de la pitanga o ñangapirí. Bueno, llegó el momento más esperado por mí, el momento donde hago la prueba de sabor del fruto. En este caso se trata de un fruto nativo, conocido como pitanga, ñangapirí, cereza de Cayena o cereza de Surinam. Su nombre científico es Eugenia uniflora. Les cuento que la composición promedio de los frutos es 77% pulpa y 23% semilla. Bueno, ahora lo más lindo, a probarlo.
un verdadero manjar, increíble regalo de la naturaleza. Ahora les describo bien. Es un fruto delicioso, muy dulce y con un poquito de acidez, la cual queda muy bien. Es un fruto bien jugoso y para que se den una idea del sabor de este fruto, para aquel que nunca lo ha probado, podría describir que se parece a una mezcla entre mandarina y algún fruto rojo como cereza. El que prueba la pitanga se enamora sin duda. Yo sé que este fruto se lo doy a probar a 100 personas y a las 100 no solamente les va a gustar, sino que les va a gustar mucho. El mejor ejemplo de que este fruto gusta mucho es que cuando hago alguna publicación acerca de este frutal, siempre aparece algún comentario de alguien que lo ha probado y solamente deja comentarios muy positivos. Ahora les voy a contar qué hacer con la semilla para poder reproducir esta maravilla. Las semillas de la pitanga son recalcitrantes. Eso quiere decir que van perdiendo poder germinativo a medida que se van secando. Comienzan a germinar a los 20 días. Las plantas son de crecimiento lento y al principio requieren sombra. Antes de despedirme, les cuento que ahora al finalizar este video, les voy a dejar un video muy especial, el helado de pitanga oñangapirí que hice la última temporada. No se lo pierdan. Ahora espero hacer alguna otra receta y luego publicarla. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. A mí me gustó mucho hacerlo, lo disfruté mucho y sobre todo probar el fruto, que es un manjar. Se los recomiendo. Bueno, si les gustó el video, pónganle me gusta, por favor. Aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda mucho a seguir difundiendo lo que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Me voy por ahora, pero hasta muy pronto. Nos vemos. Chau, 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 chau.